¿Cómo es ser viejo, ser un adulto mayor en el siglo XXI? Vamos a estar hablando con una especialista, pero por supuesto presentamos antes el tema. Hasta hace no mucho tiempo, la palabra vejez estaba asociada a una imagen bastante estática, uniforme y compartida socialmente. El pelo canoso, la mirada cansina y nostálgica, el banco de una plaza, nietos y palomas. Sin embargo, en los últimos años los avances científicos extendieron la expectativa de vida, mejoraron su calidad y volvieron más difusos los límites entre las distintas etapas. ¿Cuándo empieza y termina la vejez? ¿Cómo se determina esta edad? ¿Somos viejos y por dentro nos sentimos jóvenes? Hoy la vejez no solo dura más tiempo, sino que se vive mucho más intensamente y presenta nuevos desafíos que vuelven indispensable atender las necesidades específicas para una etapa de vida cada vez más importante. La Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría es una asociación sin fines de lucros que impulsa la investigación y el estudio de las enfermedades propias de la vejez, pero a la vez introduce temas que hasta hace poco no eran contemplados, como educación y tecnología, HIV en pacientes ancianos, erotismo y vejez, entre muchos otros. También trabaja con el concepto de ciudades amigables con los adultos mayores, en donde las políticas, servicios y estructuras se reorganizan para permitir a las personas mayores vivir de una manera saludable y digna. ¿Qué es entonces una vejez saludable y cómo deben ser las ciudades para ser amigables con los adultos mayores? Todas estas preguntas y muchas más vamos a hacérselas al doctor José Jáuregui. Bienvenido, doctor. Él es médico especialista en geriatría. Y bueno, antes que nada, preguntar cuándo una persona comienza a ser un adulto mayor. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Karina. Por favor. Bueno, esa es una buena pregunta porque, digamos, la famosa edad 65 años o 60 años en algunos países es una convención. O sea, no tiene ninguna relación con la biología porque el envejecimiento es un proceso fisiológico como puede ser la maduración o la adolescencia. Sí. Digamos, yo cada vez que digo esto, tanto en ambientes académicos o no, me genera algún tipo de polémica, pero la verdad que el proceso empieza a promedio a los 30 años. ¿Sí? Es una cosa muy lenta, muy despacito, que va ocurriendo a medida que transcurre el tiempo y que obviamente a mayor tiempo de vida, mayor posibilidad de expresión de las características que se conocen habitualmente como, o se asignan como las más comunes en la edad, como puede ser que los cambios de la piel o caminar más despacio. A partir de los 30 años una persona empieza a envejecer. Igual no todo es mala noticia. La buena noticia es que esto se puede modificar a lo largo de la trayectoria de la vida, que es un poco el paradigma donde la Organización Mundial de la Salud se para. Y donde también, digamos, se analizó el concepto de ciudades, digamos, más amigables, que es un término que se utiliza porque se traduce del inglés, del friendly, ¿sí? Mucho desde el 2007 en adelante. Y la verdad que el concepto de trayectoria de vida es el que, por lo menos desde el punto de vista médico, el que más se usa para entender por qué tenemos por ahí personas mayores que están en un excelente estado de salud, tanto física como anímica o en todos sus aspectos, y hay otros de la misma edad que por ahí están muy enfermos y uno los ve con la típica imagen del viejito achacoso, digamos, ¿no? Que se conoce comúnmente. Y eso entonces se debe a lo que hiciste hasta ese momento en tu vida para llegar a esa circunstancia. Sí, en parte sí, digamos. Hoy en día se trata de explicar el cómo llegamos, ¿sí? Básicamente, digamos, hay una carga genética que explica algunas cosas. Se piensa que un tercio de qué tipo de viejos vamos a ser se explica por la carga genética, otro tercio por los hábitos de vida y otro tercio por el medio ambiente en donde se crece. Por eso lo que se conoce internacionalmente como las zonas azules, las Blue Zones, que son estas ciudades donde hay muchos viejos, ¿no? Que más de 100 años, etcétera. Lo que se estudian son qué parámetros diferentes tienen de las ciudades comunes donde todos vivimos o de los ambientes comunes. Y básicamente tiene que ver con la estabilidad de ese medio ambiente en todos los sentidos, ¿sí? Porque son muy diferentes. ¿Y qué características tienen esas ciudades? Bueno, una es esta, poco nivel de estrés,
Sí. Digamos, ¿en qué se mide esto? En que hay poca variabilidad de la estimulación externa día a día. Buenos Aires no sería una No sería un buen ejemplo. Claramente. Not friendly. A este no, paso... No amigable. Sí, No. Generalmente la forma de comer también, que es mucho más saludable que la que tenemos en ciudades donde la comida está más procesada, por decirlo de alguna forma. La cuestión climática también debe Sí, afectar. Mucho. Que suelen ser lugares con La temperaturas no muy extremas, a lo mejor. No, claro, no tienen temperaturas extremas y tienen climas más o menos estables, independientemente que sean más cálidos o más fríos, ¿sí? Porque la gente se adapta desde que ¿Cuáles nace. serían algunas ciudades amigables con la gente mayor? Esa es una buena pregunta. El programa de la OMS empezó en el 2010 a ponerse en camino con un número de 33 ciudades en todo el mundo. Sí. Y dentro de esas 33 ciudades iniciales, que creo que no hay muchas más hoy en día, porque, bueno, ese es un tema que podríamos discutir después, hay una sola en el país, que es la ciudad de La Plata, que ingresó en ese primer momento a este proyecto, y en Latinoamérica hay solo dos, la otra es Río de Janeiro, ¿sí? Porque el que promovió todo esto es un brasilero. Río de Janeiro, no me hubiera imaginado. No, sí. No me hubiera imaginado. Tiene muy lindo clima, pero... me lo imaginaba más como un festival, ¿no? Río siempre. Bueno, también no estaría mal envejecer en un festival, ¿no? Digamos, cuando uno dice una ciudad amigable quiere decir que adhirió al programa, de ahí a que lo hayan conseguido completar y hacer todos los cambios necesarios para que la ciudad tenga ese título, hay una distancia considerable, ¿sí? Doctor, vos sos presidente de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Así es. ¿Cuáles son los objetivos que tiene? ¿Desde cuándo funciona? Bueno, la sociedad este año cumple 65 años. Así que es adulta mayor. Sí, es un buen año mayor para estar acá, digamos. La ciudad se fundó en 1951 y tenemos el honor de tener a nuestro premio Nobel Bernardo Husay como uno de los pioneros, digamos, de la misma. Ya él se estaba haciendo preguntas en un momento donde todavía la expectativa de vida promedio en el mundo en esa época era de no mucho más allá de los 50 años, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial. Así que llevamos 65 años de historia, es una asociación civil, una sociedad científica, y que el objetivo principal es promover, digamos, todos los conceptos que tienen que ver con la gerontología. La gerontología, como definición, es la ciencia madre que estudia el envejecimiento, ¿sí? Y dentro de esas actividades, bueno, hay muchas actividades. Una de ellas es tratar de, digamos, bajar, promover y educar sobre los programas que existen en el mundo que facilitan una mejor calidad de vida. Ahora, a la mayoría de las personas mayores sé positivamente que les molesta la palabra geronte, porque suena casi a una especie de Jurassic Park, ¿no? Y sin embargo así se llama a un adulto mayor. Bueno, es cierto, se lo llama muy frecuentemente de esa manera, no es una palabra que nosotros... No es friendly, no es amigable. amigable. No es amigable y no es correcta, ¿sí? Es un derivado de la palabra original, digamos, latina, que significa precisamente anciano. Si bien hay algunas convenciones, digamos, nosotros consideramos que, como son sujetos de derecho que cualquiera, nosotros dentro de algunos años, son personas. Por lo tanto, persona mayor, adulto mayor, o señor o señora fulano de tal, sería una manera correcta de dirigirnos a ellos. Ahora, si uno piensa, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista laboral, una mujer a los 60 años se puede jubilar, un hombre a los 65. Si tienen suerte, les quedarán 20, 25, hasta 30 años de vida después de retirarse de lo laboral. ¿Cómo se encara ese proceso de la vida sin aquello que para muchos es la columna vertebral de la vida? Digamos, hay gente que no ha logrado sembrar en otros campos y después, bueno, se encuentran como con una suerte de vacío importante. ¿Cómo se encara ese proceso desde ese punto de vista? Bueno, es muy interesante porque el momento del retiro, para los que estudiamos, digamos, el tema de este lado, nos marca algunos inicios de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay alguna evidencia que el retiro temprano, por ejemplo, favorece que haya mayor déficits cognitivos, o sea, lo cual, digamos, no es una buena noticia, por esto que vos acabas de decir, que como la gente hoy en general en casi todos los países del mundo está viviendo muchos años, y la Argentina no es una excepción, y Buenos Aires en particular es una ciudad envejecida desde el punto de vista demográfico, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con casi un tercio de nuestras vidas que nos queda por vivir cuando nos ponen roles o motes como ya somos pasivos o cosas por el estilo? Y la realidad, digamos,
está pasando como ha sucedido en el primer mundo, que bueno, ellos envejecieron ricos, nosotros no tanto, pero... Bueno, digamos, eso es otro tema, además. Exactamente. Digamos, la misma sociedad que llega a esas edades, como ya son un número importante y ya están empezando a tener un peso en casi todas las instancias sociales o de la vida, digamos, de la sociedad de peso, ¿sí? Si ustedes piensan que algunos países están cerca del 30% de su población, como yo suelo decir, si se juntan todos eligen un presidente, digamos, claro, porque pueden votar. O sea, sí, tienen mucho peso, están empoderándose, hay muchos que están muy bien de salud. Y también hay que recordar que la generación que hoy está vieja es la generación que hizo los grandes cambios que hoy estamos disfrutando en el siglo XXI, sí, el siglo pasado. Son la generación que creó la píldora, ¿sí? sí. Son la generación que hizo el baby boom después de la Segunda Guerra Mundial, Sí. el mayo francés, etcétera, etcétera. Sí. Por lo tanto, no son tan pasivos, ¿sí? Y son personas con inquietudes, con pensamientos y que se están moviendo hacia adelante y empujándonos a los que estamos en el tema a pensar y repensar propuestas. Hay muchas iniciativas y muchas formas. Una, digamos, que ustedes seguramente lo van a entender muy bien, es que algunos países están discutiendo, bueno, si es una buena edad retirarse, ya que es una convención, como les dije antes, a los 60 o 65 años, con toda la polémica que esto causa, ¿verdad? Porque Sí. hay gente que por ahí trabaja de minero y necesita Sí, retirarse claro. por razones obvias. No, y además hay otra contracara de eso, que es, bueno, si se mantiene la persona en cuestión que ya cumplió 60 o 65 Sí. en el mercado laboral, le quita el espacio al que viene Sí. y el mercado laboral tiene una cantidad de puestos limitado que no Sí. necesariamente se amplía, sino más bien lo contrario en muchos casos. Entonces, Eso es cierto. esa es otra discusión que va desde lo laboral. Sí, y tiene otro aspecto, que es también, si cada vez tenemos más personas que hay que sostener con la masa laboral, si esta masa laboral se achica, ¿cómo hacemos? Claro. Bueno, son preguntas que están hoy, digamos, dando vuelta en todos lados. Algunos países están más seriamente interesándose desde la política y desde, digamos, los dirigentes, porque es un problema que hay que resolver. Y hay otro que estamos un poco más en pañales, pero... Es una gran discusión porque atiende a todos nosotros, o sea, en algún momento nos va a tocar y la verdad que estaría bueno que empecemos a resolver estas cuestiones. Sí, totalmente. futuro, A ¿no? veces los jóvenes de ahora piensan que nunca les va a llegar, No. pero es algo que es de lo único que podemos estar seguros si Sí. nos Si acompaña tenemos suerte. la suerte de estar Claro. vivos. Exactamente. Pero te quería preguntar, en estos 65 años de vida de la asociación, al comienzo, en la formación de esta asociación, ¿cuál era la gran preocupación sobre el mundo mayor? ¿Y cuál es ahora? Bien. La preocupación era básicamente desde la medicina empezar a ver que había personas que no se comportaban en sus enfermedades básicamente de una manera similar a cómo se comportaba lo que habíamos aprendido o habían ellos en esa época aprendido en la facultad. Que fue lo mismo, pasó lo mismo en la historia de la pediatría, o sea, se empezaron a dar cuenta que tenían necesariamente, digamos, características diferentes y necesidad de un abordaje diferente, ¿sí? Se empezaron a dar cuenta que la medicina tradicional sola, por ejemplo, no alcanzaba para atender los problemas que afectaban la salud de un adulto mayor. Sí, Por ejemplo, la soledad. claro. Y que el señor venía al consultorio y el médico con las herramientas que tiene, bueno, ¿qué hago con este señor que está solo? Que en realidad tiene solo eso. Sí. Y yo le tomo la presión y la presión está bien y lo peso y está bien, pero está solo. Bueno, eso empezó a generar la interdisciplinaridad y, digamos, la necesidad de trabajar con otras áreas o con otras disciplinas para poder, digamos, encarar. Y ¿Con los qué países... áreas empezaron a trabajar entonces? Bueno, la primera fue, digamos, el área social. Ajá, Y la psicología, ¿sí? claro. Pero el área social es fundamental, el apoyo, digamos, desde la comunidad, desde las redes sociales, desde tratar de que sigan perteneciendo a la malla de la sociedad es fundamental y está absolutamente demostrado en estudios que se han hecho que se llaman longitudinales, de largo plazo, cuando uno va estudiando a las personas a medida que envejecen. Que aquellas personas que siguen viviendo en familia, en grupos sociales, que forman parejas nuevas o persisten con las que tenían, o todo lo que nos podamos imaginar al respecto de no estar solo, envejecen mejor, envejecen, digamos, se mueren a mayor edad y menos enfermos. ¿Somos solidarios y somos generosos con nuestros adultos mayores? Digo, nosotros como sociedad, los argentinos, comparados tal vez con algunas otras comunidades del mundo.
A ver, hay muchos clichés, ¿sí? A favor y en contra. Yo les voy a dar 2 o 3 datos que me parece que podría darnos una respuesta a tu pregunta. La primera es que la Argentina es un país, a pesar de lo que se piensa, interna muy pocos ancianos en geriátricos, como se conoce, en casas hogares, digamos. O sea que sí, somos bastante O sea, acogedores de nuestros... En principio todavía están en sus casas, asumimos Sí. que en el seno familiar casi todos, Sí. es probable que muchos solos, pero no los estamos metiendo en instituciones, digamos, de crónicos, ¿sí? Ese es un dato. Sí, es un dato, interesante. es interesante. No nos olvidemos que nosotros somos latinos. Sí. Digamos, los latinos no nos manejamos como los anglosajones que por ahí, así como el chico a los 18 decide irse, Claro. el viejo decide irse solo porque ya los chicos se fueron hace mucho y no participaron tanto de la red social. Nosotros no somos así, todavía tenemos un espíritu muy, digamos, de las comunidades que nos conformaron como sociedad y creo que lo seguimos acogiendo en la familia con las características de cada familia mucho, ¿sí? Así que en ese sentido yo debería decir que somos solidarios. Bueno, eso está bueno. Donde no somos tan solidarios es que tampoco lo somos con otras edades, es en el manejo de nuestro, llamémosle, medio ambiente o donde vivimos, ¿no? Ajá. Si quieren, para ir entrando en el Sí, tema. de los recursos. De También, los porque recursos, de jubilaciones, la verdad asignación que- de prioridades, de la generación de oportunidades, de la posibilidad, digamos, de darles un ambiente más seguro, ¿no? Y de participación social sin pérdida de roles o con roles distintos, Sí. no necesariamente laborales. O sea, el voluntariado, por ejemplo, es algo que se trabaja mucho en el mundo Sí. y es muy bien aceptado por muchos adultos mayores. Y sobre todo el no encasillamiento, o sea, si ya sos abuela, ahora tenés que cuidarme de los chicos. Claro. Y a veces por ahí la abuela tiene ganas de salir el sábado al cine y no tiene ganas de quedarse con los nietos, digamos. Entonces, bueno, eso está empezando a pasar y es una discusión muy saludable. Muy Sí. bien, seguiremos charlando seguro Sí. en otra oportunidad, doctor Jauregui. Gracias gracias. por haber venido, a Pura Muchas Vida. gracias a ustedes.